Qué bueno que nos podamos encontrar por este medio. Sé que muchas de nosotras estamos un poco atareadas, ocupadas, pero bueno, creo que esa es una hermosa oportunidad para reunirnos, para poder empezar este tiempo. Vamos a iniciar en primer lugar pues con una oración. Me gustaría que en primer lugar pues le pongamos esto en las manos del Señor, iniciar con lo mejor que es en la presencia de Él. Amén. Estamos siempre en su presencia, pero sé que cuando le entregamos todo lo que somos a Él, pues Él se encarga de todos nuestros demás asuntos. Amén. Entonces Amén. vamos a orar y pues antes que oráramos, quiero felicitarle a usted, querida mujer, que se tomó el tiempo de prepararse, de disponer este espacio que sé que para todas es un poco difícil por los asuntos de trabajo, de familia, hogar, pareja, hijos, bueno, ya sabemos todas nuestras ocupaciones, pero aquí estamos, amén. Padre, en este momento te queremos bendecir, Señor, queremos adorarte, oh Dios, y queremos que te sientas adorado y engrandecido, Señor, primeramente con nuestra vida, con nuestro testimonio, con todo nuestro ser. Hoy queremos entregarte este tiempo que vamos a arrancar en este día, Señor, en esta oportunidad. Padre, permite que a través de estos recursos que vamos a brindarle a cada mujer, seamos, Señor, nosotras edificadas, primeramente a través de tu bendita palabra, pero también que tu Espíritu Santo sea sanando las heridas, quebrantando nuestro ser para que tu precioso Espíritu Santo, oh Dios, pueda vendar cada una de esas heridas, aquellos momentos que han marcado nuestro ser, Señor. Todas las que estamos aquí estamos sedientas de ti, estamos hambrientas de lo que tienes para nosotros. Y por eso te queremos entregar todo nuestro ser. Queremos entregarte nuestras cargas, Señor, aquello que nos aqueja. Señor, si hay mujeres que hemos entregado todo, somos las que estamos aquí, Señor, y las que faltan aún por conectarse. Yo quiero bendecirlas, Señor. Las que están, Señor, conectándose desde diferentes ciudades. Señor, qué hermoso que podamos estar conectadas, Señor, con tu Espíritu Santo en un mismo sentir. Señor, ese sentir que has colocado en nuestro corazón de recibir sanidad, recibir, Señor, esa restauración a nuestras vidas. Gracias porque en la cruz te llevaste, Señor, todos y cada uno de nuestros dolores. Llevaste, Señor, en la cruz las enfermedades, Señor, y cada problema tanto físico como emocional, tú te lo llevaste, Señor. Sé que ha sido suficiente, Señor, es suficiente para quitar de nosotros todo dolor y todo quebranto. Y hoy, Señor, estamos apelando una vez más a tu amor y a tu misericordia. Sé que hay cosas que mientras estemos en este mundo necesitaremos cada vez, Señor, acercarnos a ti. Cada día, Señor, entregarte, Señor, lo que somos, nuestras debilidades. Señor, aquello, Señor, que nosotras aún hace falta por madurar, aquí te la entregamos, Señor. Y por eso estamos aquí, Señor. Gracias. Y te pedimos, Señor, que durante este tiempo, Señor, que vamos a tener, oh Dios, podamos estar también compartiendo unas con otras, Señor. Permite que este espacio no sea un espacio solamente de hablar una sola persona, sino que también podamos compartir y podamos entregar y recibir también de otras, lo que otras también han podido, Señor, también ser edificadas. Por eso, Señor, te bendecimos y te honramos y te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, amadas, en esta noche vamos a arrancar toda una serie como de clases. El taller se llama, bueno, Principios Bíblicos para la Sanidad y Restauración Interior de la Mujer. Levante la mano la que lo necesita. Amén. Yo soy la primera que necesito. Todas necesitamos sanidad. Cada día que el Señor nos permite vivir mientras estamos en esa temporalidad, tendremos que lidiar con muchas cosas de nuestro carácter, con muchas cosas de nuestra niñez, tal vez de años atrás, que hemos tenido que lidiar. Y por eso es la razón de ser de este taller. Ese taller ha sido
viene gestado desde un proyecto de grado de una de nuestras mujeres de la iglesia, y ella es la que se va a encargar de dictar este taller. Ella se llama Elvia María Nieves, ustedes algunas la conocen, otras no. Yo quiero que ahora, en una oportunidad que le voy a dar a Elvia, antes de pasarla, me gustaría que usted, querida mujer, usted logre entrar como en sintonía con lo que queremos. Este es un proyecto de grado de Elvia, en donde ella viene estudiando desde hace 3 años, bueno, realmente en el Seminario Bíblico Cuadrangular. Esto corresponde a su proyecto de grado, y por eso quiero hacer esa invitación a todas las mujeres para que podamos apoyar este hermoso trabajo que va a arrancar Elvia. Desde luego yo voy a estar aquí en cada una de las clases. ¿En qué van a consistir? Usted recibió una invitación de seis citas virtuales. A partir de hoy y los próximos jueves, usted va a estar conectada, muy fiel, muy juiciosa, todos los jueves, pero el último jueves, o sea, el séptimo jueves, que corresponde ya para la fecha de Elvia, ahorita me corriges la fecha, la última fecha, esa queremos hacerla de manera presencial. ¿Listo? Entonces, a partir de hoy y los próximos jueves siguientes van a ser virtuales. Queremos darle, y abrimos la sala para que muchas mujeres de otras ciudades, y sé que están conectadas de otros lugares de Bucaramanga, fuera de Bucaramanga, también tengan esta oportunidad. Pero no importa, algo haremos para que las que no pueden estar presencialmente, las que están fuera de la ciudad, puedan gozarse también de este hermoso tiempo. ¿Listo? Eso es lo que queremos, que haya un compromiso de parte de cada una de ustedes de conectarse a partir de hoy y todos los jueves de manera virtual, ¿sí? Las que puedan hacerlo, por favor, pueden abrir sus cámaras, las que no, tranquila, no hay ningún problema. Queremos que usted se siente juiciosita, empiece a escribir y esté atenta a las indicaciones que Elvia nos va a brindar, cómo va a ser la dinámica, qué es lo que vamos a hacer. Y bueno, hay algunas tareitas pequeñas que queremos que cada una de ustedes las puedan realizar, con el fin de que queremos que esto no solamente se convierta en algo teórico, sino en algo práctico. Una de las cosas para poder recibir sanidad es que pongamos en práctica la palabra de Dios. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora sí les voy a presentar, y me gustaría que Elvia se presentara. Elvia es estudiante del 3er año del Seminario Bíblico Cuadrangular. Aquí hago un entre paréntesis antes de que pase Elvia. Este seminario dura 3 años, y en estos 3 años, ya pues debido a la pandemia, el seminario ya abrió ya permanentemente sus puertas de manera virtual. Así que si usted está fuera de Bucaramanga, usted también puede estudiar en el Seminario Bíblico Cuadrangular. Y valga la cuñita, mi esposo y yo pues somos maestros del seminario. Hace un tiempo dejamos de estarlo por cuestiones de trabajo de la iglesia, pero retomamos otra vez como docentes, como maestros del seminario. Ahí la cuñita para los que quieran, los que están interesados, realmente es una bendición el seminario. Y ya Elvia nos puede también ampliar un poco más la información. Si usted quiere recibir más ampliamente estudio, capacitación de la palabra de Dios, el seminario es una gran puerta para que usted sea edificada y usted sea bendecida. ¿Listo? Entonces ahora sí le doy la palabra a Elvia para que pueda continuar. Bueno, muy buenas noches para todas. ¿Ahí me escuchan? Bienvenida, Elvia. Sí, señora, muy Buenas bien. noches. Sí, sí, la escuchamos. Muchísimas Sí, le gracias. escuchamos. Bueno, bienvenidas todas. Muchísimas gracias por participar de esta convocatoria tan especial. Y a mi pastor Elías, muchísimas gracias por la oportunidad que me dio. Como decía la pastora, soy alumna del 3er año del Seminario Bíblico Cuadrangular. Ya este año, con el favor de Dios, me gradúo. Y bueno, ha sido una bendición, es un tiempo
donde aprendemos mucho y nos edificamos bastante en la palabra, en el conocimiento. Es la verdad, es la mejor inversión que, en mi opinión, he hecho. Entonces, pues extiendo también la invitación a todas las presentes para que en algún momento puedan animarse a iniciar este proceso de estudio que la verdad solo dejan en nosotras pues unas huellas bastante importantes en cuanto a la palabra de Dios. No estoy sola, este proyecto es con una compañera de estudio. Vamos a iniciar un proceso permítame por favor. Vamos a iniciar un taller que se basa en un proceso donde vamos a ir como aplicando las bases bíblicas de todo este tema que quizás muchas veces ignoramos o conocemos a medias. Y como les decía, no estoy sola, este proyecto lo desarrollamos junto con mi compañera Shirley, a la que ahorita pues voy a dar un pequeño espacio para que pueda presentar, y ustedes puedan conocerla. Entonces, pues bienvenidas, espero que esta sea una experiencia de gran edificación y que bueno, puedan de alguna manera fortalecer las bases que ya cada una tiene en la palabra del Señor y sobre todo pues aplicar de una manera muy personal cada una las bases que en este taller se les va a dar. Entonces le doy paso a mi compañera Shirley para que ella pueda presentarse. Permítame por favor un momento. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Shirley Tamayo Peñuela. También pertenezco a la Iglesia Cuadrangular Central. Junto con mi compañera Elia, pasamos estos 3 años de estudio preparándonos para el conocimiento de la palabra. Les insto que puedan estudiar, vale la pena prepararse para la hora del Señor. Agradecida con Dios porque de verdad uno se capacita para la obra y hay muchas cosas que uno ignora y cuando uno entra al seminario aprende mucho de la palabra. Agradecida con el Señor por sus vidas que han respondido a este llamado para prepararse a través de este taller de sanidad interior para que dispongan su corazón y puedan recibir lo que el Señor tiene para ustedes. Que el Señor les bendiga. Bienvenida, Shirley. Bienvenida. Muchas gracias, mi pastora. Bueno, yo creo que a esta hora ya la mayoría pues se han conectado. Por favor, en el chat, cada una me puede dejar su nombre, apellido, para verificar la asistencia a este taller. Y vamos entonces a dar inicio. Vamos a dar inicio a este hermoso taller de bases bíblicas para la sanidad y restauración de la mujer. Quisiera de pronto preguntarles, ¿todas tienen lápiz, papel, libreta de apuntes? Es importante que vayamos tomando nota, que vayan apuntando las citas bíblicas para que en casa puedan estudiarlos con mucha más tranquilidad, porque pues por el tiempo vamos a ir avanzando rápidamente y no vamos a tener como el tiempo para de pronto desmenuzar la palabra, pero cada una de sus casitas sí lo pueden hacer. Entonces, no sé si estamos listas.
Si alguna necesita que le espere un momentico mientras busca con qué apuntar o si podemos arrancar. Por favor, me confirman. Ya estamos listos. Yo creo que sí, Elvia, podemos ¿Todas arrancar. ok? Ok. Listo, entonces, bueno, en este taller de sanidad y restauración interior para la mujer vamos a ir avanzando rápidamente en lo que concierne a las bases bíblicas para la sanidad interior. Emociones, pensamientos, sentimientos, personalidad, temperamento. Llegaremos a conocer aspectos de nuestra conducta y pensamientos o sentimientos que pueden estar causando dolor o daño emocional. E iremos descubriendo los efectos adversos y nocivos que se desprenden de todo esto. Entonces, vamos a ver hoy qué es sanidad interior, ¿sí? Me imagino que todas las que están aquí presentes o algunas han escuchado sobre este término, sanidad interior. Entonces, ¿qué es sanidad interior? Voy a darles un breve resumen de lo que significa sanidad interior. La sanidad interior es un proceso de renovación, el cual consiste en confesar pecados, renunciar a ataduras emocionales y espirituales que conllevan muchas veces a sentimientos destructivos que pueden durar toda la vida si no se toma la decisión de perdonar o de entregar nuestro pasado doloroso a Dios y por supuesto de olvidar las experiencias que quizás causaron las heridas que de pronto nos aquejan. Se requiere decisión, se requiere perseverancia. Este es un proceso paulatino que necesita, que requiere de quitar todas esas espinas que de pronto están sembradas en nuestra alma, sembrar la palabra de Dios en nuestra mente y pues por supuesto sembrar el amor incondicional de Dios en nuestro corazón. Entonces, la sanidad interior es el primer paso para iniciar el proceso que conocemos como liberación, el cual consiste en quitar todos los derechos legales que el enemigo tiene para operar en nuestras vidas. Entonces, de este taller hoy quiero dejarle 2 verdades infalibles que queda como tarea para que las memoricemos. Estas son 2 verdades que debemos memorizarlas, que debemos siempre tenerlas muy presentes porque de aquí se desprende todo lo que va a ser el proceso de sanidad interior en nosotros. Entonces, la primera verdad es que la sanidad interior solo se producirá cuando entregamos las heridas a Dios. Cuando nosotros llegamos a ese punto de entrega, de entregar a Dios todo aquello que nos duele, ahí es donde inicia el proceso de sanidad interior. La otra verdad es que la sanidad completa de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestras emociones, procede únicamente de Dios y por medio de su Espíritu Santo. Entonces, estas son las 2 verdades que como primer paso nosotras debemos memorizar y guardar en nuestro corazón desde ahora hasta siempre. ¿Listas? Vamos a ver entonces algo que tiene mucho que ver en este proceso de sanidad interior y es todo lo que tiene que ver con las ataduras emocionales y espirituales. ¿Qué son las ataduras emocionales y espirituales? Me imagino que muchas tienen el concepto muy claro, otras no tanto, entonces voy a darle algunas de esas ataduras que quizás en algún tiempo hemos podido experimentar. Las ataduras son entonces los duelos, las fobias, los pensamientos negativos, los miedos, la inseguridad, los vicios,
los apegos a personas, a cosas, la miseria, las vejaciones, las enfermedades y bueno, entre otras. Las ataduras emocionales y espirituales son ciclos repetitivos, ¿sí? Debemos tener claro que estas ataduras emocionales inician en un punto y van avanzando. Entonces son ciclos que se van repitiendo en nuestras vidas. Muchas veces somos conscientes de ello, otras veces no. Entonces, estos ciclos repetitivos crean inseguridad e inestabilidad emocional, ¿sí? En nosotros. También estas ataduras emocionales tienen mucho que ver con el dominio, el control, el gobierno o influencia de uno o de varios espíritus en nuestras vidas. Entonces, hablamos de ataduras emocionales y espirituales cuando nosotros podemos percibir o podemos darnos cuenta que en nosotros hay como un ciclo, hay un patrón que se repite. Por ejemplo, cuando en nuestra familia o en nuestras vidas podemos darnos cuenta que somos muy propensos a los accidentes. Ese es un ciclo repetitivo, ¿sí? Personas que se caen, que tienen un accidente de este tipo, o en la familia, por ejemplo, en el caso de las enfermedades. Entonces, eso es lo que se llaman ataduras emocionales y espirituales. Este gobierno o dominio, este control o influencia, es por medio del pecado de las distintas áreas que conforman el alma, ¿sí? Entonces, empezamos a ver unas ataduras que vinieron a través de que en algún momento algún pecado que se manifestó en nosotros, en nuestro linaje. Entonces, esta condición que se da muchas veces en el consciente, en el subconsciente, incluso en el inconsciente, y que involucra nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, emociones, ¿sí? Es lo que nosotros llamamos ciclo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el tema del pecado, muchas veces la persona está con una atadura, ejemplo, a la pornografía, o por ejemplo, está muy atada a la depresión, está muy atada a ciertas condiciones que la persona empieza como a perder el control. Entonces, a veces en estos procesos, nosotros empezamos a querer indagar o a querer saber o a querer entender por qué nosotros estamos en cierta condición, en cierto ciclo. Entonces empiezan a surgir preguntas como, por ejemplo, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué sucedió aquello? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Cuándo saldré de esta situación? ¿Cómo puedo cambiar esto que me está pasando? Entonces son preguntas que empiezan a surgir en nuestro inconsciente o nuestro consciente, porque vemos que está siendo influenciado por algo. No es porque nosotros muchas veces querramos estar en cierta condición o estar practicando cierto pecado, sino que vemos que como que no entendemos por qué, o en el caso de las enfermedades, por qué nos llega, por qué me pasó a mí, por qué se me desarrolló, etc. En este tema de salud o de sanidad interior, este tipo Perdón, Elvia, es que quiero agregar uno en esta parte antes de que continúes. Muy importante lo que comentas, porque creo que muchos de nosotros atravesamos en las diferentes etapas de la vida. Algunos se manifiestan, por ejemplo, las ataduras con pecados, y otros porque en las diferentes etapas de nuestra vida no hemos resuelto ciertas situaciones. Entonces, por ejemplo, un duelo no resuelto, un duelo no elaborado, ¿sí? Porque en algún momento de nuestras vidas pasamos por momentos de duelo, momentos en los que tenemos que separarnos de alguien, me refiero porque alguien se va,
de nuestras vidas, si alguien parte, por ejemplo, una fobia, de lo que tú comentas, creo que cuando no se resuelven muy bien en estas etapas de la vida es que cuando también aparecen ese tipo de ataduras. Por eso es que son tan importantes los apoyos, tanto a nivel espiritual, que es el que estamos realizando en el día de hoy, y también el apoyo psicológico es muy importante, obviamente, desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva cristiana, donde podamos entregarle a Dios y también no solamente en esa área espiritual que requiere nuestro espíritu, ¿cierto? Tenemos esa necesidad de conectarnos con Dios, pero que también nuestra área emocional también se la podamos entregar a Dios, pero también a una persona que nos pueda guiar, ¿cierto? A resolver ciertos asuntos de nuestra vida que requieren ser tratados con mayor detalle, ¿sí? Entonces, cuando no se resuelven este tipo de situaciones en diferentes etapas de la vida, es cuando vienen las ataduras y esos ciclos repetitivos de las que hablas, Elvia. Entonces, eso es una apertura para que todas pensemos, vayamos pensando qué cosas de pronto tú, querida mujer, no has resuelto hasta este momento, que de pronto algo en tu vida te ha pasado, ¿sí? Y que ves que algo se te está como repitiendo mucho, haz ese análisis, ¿sí? Mientras Elvia continúa, creo que es importante que hagamos ese ejercicio todas nosotras para detectar, ¿sí? ¿Cómo? Y Elvia hizo una importante pregunta, ¿qué puedo hacer? ¿Cierto? ¿Qué puedo hacer para ya no continuar con ese ciclo repetitivo? Listo, Elvia. Sí, entonces, todas estas preguntas y situaciones sin respuesta aparente y sin solución aparente, pues sí tienen respuesta y salida, pero no están precisamente muchas veces en la parte natural. Es importante entender lo importante de ir a la palabra, de someternos a la palabra de Dios, que es lo que va a traer sanidad a este campo espiritual. Entonces, vamos a leer, no sé si tengan sus Biblias a la mano, y si no, pues yo voy a leer para ustedes. Apunten la cita, Romanos 7, versículo 14 al 20. Entonces, dice la palabra del Señor: sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en este caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. Es el pensamiento, la palabra o la acción que va en contra de la voluntad de Dios y de sus preceptos, ¿cierto? Esto es claro para nosotros. Entonces, ¿en qué desencadena este pecado? Resulta que este pecado va llevando nuestras vidas a algo que hemos conocido, hemos escuchado como heridas emocionales o heridas del alma, ¿sí? Y esto conlleva también a unos trastornos emocionales. Entonces, en Lucas 13, versículo 11, el versículo 16, dice: y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, ¿cierto? Esta palabra en Lucas nos está hablando
de una mujer que durante 18 años tenía un espíritu que el Señor lo llamó así, era una enfermedad y el Señor lo llamó espíritu. Esta mujer andaba encorvada, dice la palabra que de ninguna manera ella podía enderezarse. El versículo 16 dice, el Señor, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Entonces vemos aquí que primero el Señor llama a la condición de esta mujer, lo nombra como un espíritu que había dentro de esta mujer. Segundo dice, responsabiliza a Satanás, ¿cierto? Responsabiliza a Satanás de las ataduras que esta mujer tenía. Entonces, nosotros a veces en ciertas condiciones en nuestra vida, de pronto nos vamos únicamente al ámbito físico, lo material, e ignoramos la parte espiritual que tiene un gran sentido en nuestra vida. La Biblia señala entonces a Satanás como el responsable de las ataduras. Ahora, ¿cómo es que Satanás puede atarnos si somos hijos de Dios? Si somos hijas de Dios, ¿cómo es que puede Satanás obrar en nosotros mediante una enfermedad o una atadura para accidentes, para que obre alguna maldición de pobreza, de miseria? ¿Qué dijo Jesús en este versículo acerca de esta mujer? ¿Que era hija de quién? De Abraham, ¿cierto? Entonces, nosotros, no solo por el hecho de ser hijos de Dios, ya estamos nosotros exentas de que podamos tener ataduras en nuestra alma. Como decía la pastora, estas ataduras no solo es por el pecado. Nosotros una vez venimos a los pies de Cristo, el Señor nos lava, nos purifica y empezamos una nueva vida en Él. Pero es que esa nueva vida en Él tiene que continuar un proceso de sanidad. Nosotras tenemos que entrar en ese proceso de cerrar esos ciclos que fueron abiertos muchas veces en nuestra niñez, muchas veces en etapas pasadas que nosotros por alguna razón no hemos cerrado. Entonces, ¿cómo vienen las ataduras a nuestras vidas? Vienen por medio de las heridas del alma. Ya vimos qué son las heridas, ¿cierto? Vemos que las heridas del alma son abuso sexual, abuso físico, psicológico, violencia, maltrato, el rechazo. El rechazo es una puerta muy gigante que se abre incluso desde la concepción y es una puerta que cada una de nosotras tenemos que empezar a cerrar si no lo hemos hecho, ¿sí? ¿Cómo se abre la puerta del rechazo? ¿Cómo viene el rechazo a nuestras vidas? Muchas veces, por ejemplo, la madre en su momento de quedar embarazada no estaba preparada, no era el momento, estaba muy joven y de pronto sintió una decepción, quiso abortar digamos, vivió el desprecio de su pareja. Entonces, esta situación que se vive en esta etapa conlleva al rechazo. Puede la madre experimentar no solo el rechazo hacia ella, sino además manifestar el rechazo hacia esa criatura que se está desarrollando en el vientre. Entonces, muchas de nosotras quizás hemos nacido con ese rechazo y lo ignoramos, creemos que no. Y lo complicado del tema del rechazo es que es una puerta que si no se cierra, permanece para siempre abierta. Entonces, en el tema de las heridas del alma, estas heridas traen como resultado
trastornos emocionales y ataduras espirituales tales como los miedos, los complejos, la amargura, los vicios, la depresión, el odio, los vicios. En el caso de la mujer, algo que se da mucho es la baja autoestima, el resentimiento, el rencor, también las adicciones. Y bueno, cantidad de sentimientos dañinos que a lo último pues vienen siendo obstáculos para el crecimiento personal, familiar y sobre todo ministerial, ¿sí? Entonces, las heridas emocionales hacen que una persona no pueda desarrollarse sanamente en las diferentes etapas de su vida. Entonces vamos dejando como que ciclos abiertos, vamos pasando de una etapa a otra, pero siempre dejando ahí cositas que necesitamos, primero, identificar y segundo, sanar, eliminar de nuestras vidas porque no nos ayuda para nada a bien. El término de trastornos mentales o emocionales incluye también una gran gama de condiciones que afectan sustancialmente la capacidad de las personas para manejar los pensamientos, todo lo que conlleva nuestro diario vivir. Entonces, esta condición puede causar dificultades de sentimientos, de conducta funcional, relaciones personales. Entonces, vamos a ver algunos tipos algunos tipos de heridas, perdón. Vamos a enumerar algunas de ellas, las más comunes. La primera es el abandono, ¿sí? Esto es una herida bastante fuerte que se vive quizás mayormente en la etapa de la niñez o también en la concepción. Y por ende viene también el rechazo. Otro tipo de herida es la humillación. Muchas personas guardan resentimiento porque en alguna etapa, en algún trabajo, en algún momento de sus vidas se sintieron humilladas, ¿sí? Ya sea por sus padres, por sus esposos. La traición es otro tipo de herida bastante fuerte que se vive y que las mujeres la tenemos que vivenciar en muchas etapas y que además nos marca mucho. La traición es algo que deja huellas bastante fuertes en las mujeres y tenemos que aprender primero que todo a identificar el momento, la persona y empezar a sanar nuestra alma de esta herida que es muy profunda. Otra herida, la injusticia y el maltrato. Estas heridas desencadenan algunos tipos de trastornos como por ejemplo la ansiedad, la depresión, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno por estrés, que hoy en día es tan común y lo vivimos ya acá algo como tan normal, ya hablar de estrés es algo muy normal, pero resulta que el trastorno del estrés hoy en día está desencadenando múltiples enfermedades y enfermedades graves, enfermedades degenerativas, enfermedades terminales. Entonces, es una condición que no le estamos prestando atención, pero que deberíamos y debemos aprender a identificar esos detonantes o esas condiciones que nos están llevando a vivir un estrés ya crónico. Normalmente el estrés es algo silencioso, es algo que ya se está viviendo, que ya lo están afrontando incluso los niños, ¿sí? Entonces, incluso ya se habla de que los bebés están ya enfrentando esta condición. Entonces, esto es algo para prestarle atención, para cada uno hacerse un autoanálisis y empezar a identificar cuáles son esos factores que nos están llevando a mantener una vida crónicamente estresada. Porque lo más seguro es que hoy estemos estresados y mañana estemos enfermos y graves, con enfermedades bastante complejas. Entonces, bueno, otro trastorno es la conducta, ¿no? Que hoy en día lo vemos en nuestros adolescentes, muy común, la rebeldía.
También la falta o la necesidad, perdón, de aprobación. Entonces, como ven, son trastornos que yo creo que se Isabela, ven por favor, échame los pies para allá que me incomodas. se ven muy fácilmente o se pueden percibir muy fácilmente en nuestro entorno. Vamos entonces Por a ver, favor, apagamos los micrófonos para que no se cuele por ahí algún sonido. vamos a ver dos de estas heridas bastante comunes. Una de ellas, o la primera, debemos prestarle muchísima atención y yo diría que todas tenemos que hacer el proceso de sanidad de esta condición, es el rechazo. ¿Qué es el rechazo? El rechazo es la ausencia de amor, es la ausencia de respeto, de aceptación y la falta de seguridad. El rechazo y la falta de atención, por ejemplo, de los padres hacia los hijos, así como la violencia. Uno a veces dice, no, pero es que en mi casa no hay violencia. Bueno, es igual, está en una condición muy similar a la violencia familiar, a los gritos, los insultos, las palabras ofensivas y peleas. Esta condición provoca mucho dolor en nuestros hijos y soledad en ellos. Tenemos que aprender a obrar o a sacar de nuestras vidas el rechazo, porque es que las huellas que estamos dejando en nuestros hijos son muy profundas, y lo más terrible de todo esto es que no somos conscientes muchas veces. Y nuestros hijos están creciendo en soledad, de pronto que en ansiedad, digamos, en muchos factores que los hacen ser como impulsivos, están como cayendo en un tipo de esclavitud interior, ¿cierto? Haciendo que sus almas queden atrapadas en diversas cárceles espirituales, porque de ellos se derivan muchos factores, y en unos más que en otros, pero por ejemplo, chicos que caen fácilmente en la drogadicción porque quizás en casa no reciben el afecto que ellos necesitan, o porque quizás en casa lo único que reciben es maltrato, humillación, malas palabras. Entonces, todo esto hace parte de lo que nosotros conocemos como el rechazo, o cuando escuchamos hablar de rechazo. Este es un campo muy amplio, tiene muchos factores, y debemos aprender a conocer lo que significa el rechazo para que nosotras fácilmente podamos percibir dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras familias, qué se está generando, ¿sí? ¿Qué parte del rechazo se está generando al interior de nuestros hogares? El rechazo se origina principalmente en las etapas prenatal y vejez. En todas las etapas nosotros podemos experimentar este factor, el rechazo, esta herida, pero es mucho más común en la prenatal, en la niñez y en la vejez. En la etapa prenatal, cuando el bebé no es deseado, cuando la madre trata de abortar, cuando desea un sexo diferente. Quería una niña y le dijeron que va a recibir un niño, entonces la mamá se puso muy triste y dijo que no, que ella quería una niña. Finalmente lo acepta, lo ama y bueno, le da todo su amor incondicional, pero ojo, hubo una puerta de rechazo que se abrió. Y es importante que nosotras aprendamos que una vez caemos en este punto de rechazar a nuestro bebé, a nuestro hijo, nosotros vayamos en oración ante Dios y primeramente pidamos perdón y cerremos esa puerta, porque es que esa puerta queda abierta a nuestros hijos, a nuestra descendencia, y es lo que está trayendo diferentes ataduras a la vida de nuestros hijos, de nuestros descendientes. En el caso, en la etapa de la vejez,
¿Cómo opera el rechazo? Opera cuando de parte de los hijos hay un abandono hacia ese padre o hacia esa madre, no estar pendiente, no proveer para las necesidades de este padre. Entonces ahí se abre una puerta de rechazo hacia ese padre. Y mucho más cuando hay maltrato, cuando hay indiferencia a sus dolores, a sus necesidades. Entonces, importante que podamos también ver cómo el rechazo opera de acuerdo a la condición, de acuerdo a la etapa, cómo es la forma de operar de este espíritu en nuestras vidas. Entonces, vamos a ver unas características especiales de las personas heridas, ¿sí? Las personas que han experimentado en alguna etapa de su vida el rechazo. Una persona que ha sido rechazada es dura emocionalmente, es fría, es arisca, no le gusta que la abracen, siente miedo a ser rechazada. Algunas son egoístas, vanidosas, dramáticas, otras son herméticas, inseguras. La baja autoestima es un factor que predomina en este tipo de personas. Sufren también falta de aceptación. Son personas que también experimentan el autorrechazo, ¿sí? Es una persona que siempre está dolida, que está triste o que se deprime con facilidad. Le es difícil tomar decisiones. Una persona rechazada sin sanidad siempre va a rechazar a otros. Y principalmente a sus hijos, a su esposo, a sus padres. Estamos hablando de las mujeres. Entonces, principalmente a sus hijos, a su esposo, a sus padres. En la falta de perdón trae consigo resentimiento, amargura y deseos de venganza. Perdonar es soltar, es dejar ir libre a esa persona que nos ofendió, que nos hizo daño. Perdonar es un mandamiento de Dios. Por favor, apunten las siguientes citas. Yo las voy a leer rápidamente para ustedes. La primera, Mateo 18:35. Perdón, Elvia, para que por favor, pedirle el favor a Shirley que pueda escribir las citas mientras tú las dices, las vayas escribiendo en el chat, porque muchas han preguntado algunas citas, entonces cuando la digas, Shirley pueda estar ahí apuntándolas en el Listo, chat. sí señora, ya entonces ella empieza a escribirlas. Bueno, la primera, Mateo 18:35, Lucas 6:37, Mateo 18:21-22, Marcos 18, Marcos 18 del 21 al 22, Marcos, a ver, perdón, creo que me perdí. Es Mateo, la primera es, ya. Sí, Mateo 18:35, Lucas 6:37, Mateo 18 del 21 al 22, Marcos 11:25 y Romanos 12:19. ¿Listo? Ya Shirley se la va a apuntar en el chat. Entonces, vamos a, no sé si tengan ahí la Biblia, yo les voy a leer Mateo. Les voy a leer Mateo 5:43. ¿Listo? Entonces dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Pero yo os digo, dice el Señor, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que te maldicen. Haced bien a los que te aborrecen y orad por los que te ultrajan. ¿Para qué? Para que seáis hijos del Padre que está en los cielos.
Entonces, en esta cita bíblica, nosotros podemos ver cómo el Señor nos incita, ¿cierto?, a dejar de un lado el resentimiento, el dolor, el rencor hacia estas personas que nos han hecho daño, que quizás han marcado nuestra vida o nuestra alma, y que a causa de estas heridas quizás nosotros tomamos un camino que no debimos, o quizás nos hemos conducido a través del dolor y hemos permanecido durante años quizás en un pasado del cual pues nunca debimos quedar atados. Pero la realidad de este versículo es que el Señor nos incita, es con el amor de Dios que nosotros empezamos a borrar, a quitar ese dolor, ¿cierto? En la medida en que nosotros, es un proceso, el proceso del perdón es un proceso también muy doloroso, ¿cierto? Pero es necesario vivirlo, es necesario tomar la decisión de llevar a cabo este proceso. ¿Por qué? Porque es que la falta de perdón es una enfermedad silenciosa, ¿cierto? Nosotros simplemente nos limitamos a vivir quizás el dolor una y otra vez, pero resulta que esto es catalogado, y ya hoy en día incluso hasta los médicos están hablando de esto. Muchas enfermedades vienen a causa de la raíz de amargura. La falta de perdón conlleva a que nuestra alma se envenene. La falta de perdón es algo que empieza a quizás a pesar muchísimo en nuestras vidas, empieza a cargar en nosotros, a cargarnos de resentimientos y de recuerdos, de malestares, que solo es producto de una situación no resuelta. Entonces vamos a ver cómo nosotros podemos detectar una enfermedad física y qué similitud tiene una enfermedad física, una enfermedad del alma, o cuando nuestra alma, decimos, está enferma, está abatida, está contaminada. Entonces, el proceso yo creo que todos lo conocemos, ¿cierto? Lo primero que nosotros empezamos a evidenciar son los síntomas. Nosotros empezamos a sentirnos, estamos hablando de la parte de una enfermedad física, ¿cierto? Entonces nos empiezan los síntomas, qué sé yo, el dolor de cabeza constante, son síntomas. Cuando se vuelve recurrente, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos al médico y nos ordena unos exámenes, ¿cierto? Entonces, de estos exámenes, muchas veces, pues viene la confirmación, viene el diagnóstico de esa enfermedad. Y una vez tenemos el diagnóstico, ¿qué procede? El tratamiento, ¿cierto? El médico entonces dice, bueno, en su condición voy a ordenar estas pastillas que le van a calmar su dolor, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, y nos receta no solamente esas pastillitas que nos van a ayudar a aliviar los síntomas, sino que además nos aconseja o nos dice que tiene que empezar a hacer dietas, que tiene que empezar a cuidarse, tiene que empezar a hacer ejercicio. Entonces nos da unas recomendaciones que hacen parte de ese tratamiento, porque muchas veces no solo las pastillitas, o sea, con solo las pastillitas nosotros no vamos a ver una mejoría, no vamos a ver un cambio. Es necesario que hagamos entonces cambios en nuestro estilo de vida y que empecemos a cuidarnos y que empecemos a aplicar unos métodos mucho más saludables en nuestro diario vivir. Y eso complementa el tratamiento. Entonces, este tratamiento requiere además de un compromiso de parte nuestra, porque el médico puede ordenar el tratamiento, puede dar todas las instrucciones, pero ¿será que si no cumplimos al pie de la letra nosotros vamos a ver algún resultado? No, ¿cierto? Entonces requiere de nuestro compromiso. Somos nosotros los que estamos en esa condición de enfermos, los que tenemos que llevar a cabo este tratamiento que fue prescrito y que está acorde a nuestra
condición de salud. Por eso les digo todo. Solo con esa unión del tratamiento, nuestro compromiso, nosotros vamos a ver una restauración en nuestra salud. Y con esa restauración, finalmente es que podemos decir, ya estoy sana. Ya no tengo esa condición de enfermedad. Pero mire todo el proceso que se fue dando en esta condición física. Lo mismo sucede. Disculpa, Elvia. Hermanita Hilda, por favor, ¿puede silenciar su micrófono? Es que lo tiene abierto. Gracias. Un momentico, por favor. De la misma manera en que se generan entonces los procesos de enfermedad física, se generan también los procesos en nuestra área espiritual. Sucede exactamente igual. Nosotros empezamos a experimentar unos síntomas, ¿cierto? Quizás el mal genio, la irritabilidad, el cansancio, que ya no nos dan ganas de orar, que ya no tenemos deseos de ir a la iglesia. Hay unos síntomas y nosotros no podemos ignorar estos síntomas, ¿cierto? Reconocer nuestras necesidades, arrepentirnos de nuestros errores y perdonar el daño que otros nos han hecho es parte vital del proceso de sanidad interior. Eso es indispensable que hoy quede claro. ¿Sí? Repito, reconocer nuestras necesidades, arrepentirnos de nuestros errores y perdonar el daño que otros nos han hecho es parte vital del proceso de sanidad interior. La sanidad interior está relacionada con el pasado, ¿cierto? Está directamente relacionada. En la vida emocional no hay tiempo ni espacio. Eso tenemos que también tenerlo claro. Por eso muchas veces nos vemos o percibimos que estamos como que allá, en ese lugar que sucedió tal cosa hace 15, 20 años y nosotros no salimos de ahí. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver, primero, con nuestro pasado y segundo, que en la vida emocional no existe ni el tiempo ni el espacio. Lo que afectó a la persona en el pasado, haya sido en su niñez o en su vida adulta, tiene vigencia en el presente. Las distintas etapas de nuestras vidas en las cuales podemos recibir heridas son todas, ¿cierto? Todas. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces estamos, por ejemplo, en nuestra etapa de niñez. Nos quedamos en la adolescencia. ¿Por qué? Porque no resolvemos, porque no hemos sido capaces o no hemos podido dejar atrás o cerrar esos ciclos que fueron abiertos. Porque hay heridas de ese pasado, hay heridas de la niñez, hay heridas de la adolescencia. Y estamos entonces en la etapa ya adulta o en la etapa vejez y todavía nos acordamos de lo que nos hicieron hace 15, 20 años. No podemos esperar que el tiempo borre las heridas. Eso no sucederá. El tiempo, hay un dicho que dice que el tiempo borra las heridas o que el tiempo todo lo cura y eso no es cierto. Solamente la palabra de Dios y la unción del Espíritu Santo es lo que puede traer sanidad a nuestra vida, es lo que nos puede hacer libres. La Biblia explica un proceso completo de sanidad en términos de transformación del viejo hombre al nuevo hombre. Eso todos yo creo que lo hemos leído, todos hemos leído Romanos 12:2, donde el apóstol Pablo habla de que debemos despojarnos del viejo hombre, ¿cierto? Y venir a ese renacimiento en Cristo Jesús. Que no nos conformemos a este ciclo, a las cosas que nosotros acostumbramos a vivir o a percibir, sino que vayamos más allá, que seamos renovados en nuestro entendimiento. Y hoy, por eso estamos aquí, porque
es necesario que en nuestro entendimiento nosotras podamos entender que hay una parte emocional, que hay una parte espiritual que necesita también de nuestra atención, así como cuando nosotros sufrimos una herida, nos quemamos y entonces le dedicamos un tiempo a cuidarla, le hacemos la limpieza, le ponemos una curita. Así mismo pasa en nuestra parte emocional. Debemos prestarle atención a todo aquello que nos puede traer o causar heridas, desde la más insignificante. Todas merecen nuestra atención. Entonces, en Isaías 61, la Biblia habla de sanidad interior en los siguientes términos. Dice, sanar corazones heridos, proclamar liberación a los cautivos, liberar a los prisioneros, consolar a los que están en duelo y animar a los de espíritu desalentado. ¿Sí? Entonces, mire lo que envuelve la sanidad interior. Hoy en día, este tiempo, estamos recientemente saliendo de una pandemia donde muchas familias quedaron devastadas por las pérdidas humanas que han habido, ¿cierto? Familias que han quedado incompletas. Esos duelos muchas veces quedan sin resolver, sin cerrar ese ciclo. Entonces, es importante que nosotros entendamos en qué consiste todo este tema de sanidad interior para que tengamos la capacidad de, como le digo, de ver, de detallar esos signos o esos síntomas que en nosotros o en nuestros seres queridos, porque bueno, muchas veces nosotros decimos, bueno, yo no, pero detectamos en nuestros seres queridos ciertos síntomas y a veces ellos no tienen la capacidad, ¿cierto? No tienen el conocimiento que nosotras tenemos y que por medio de este taller vamos a adquirir. Entonces es importante prestarle atención a los síntomas. Entonces, bueno, aquí otro punto que debemos tener claro y que yo creo que tenemos claro es que primero que Dios nos ama, ¿cierto? Con amor, la palabra dice que con amor eterno nos ha amado, ¿cierto? Entonces, Dios nos ama y porque nos ama, nos perdona, ¿cierto? Y como nos perdona, también nos justifica. ¿Por qué aclaro esto? Porque muchas veces la falta de perdón es hacia nosotras mismas. A veces entra en nosotras una condición de culpa, ¿cierto? Veíamos que una persona que ha sido rechazada también se autorrechaza. Entonces, muchas veces nosotros vivimos en un proceso continuo de autorrechazo, de culpa. No nos acercamos a Dios porque nos sentimos impuras, porque sentimos que Dios no nos escucha, que no nos perdona, o que ese error que cometimos es tan grande, que Dios nunca nos va a perdonar. O muchas veces cometimos una falta, fue contra alguien, le hemos pedido perdón cantidad de veces y esta persona siempre se niega a perdonarnos y entonces cargamos en nosotras una culpa permanente. Entonces, importante también que entendamos estas tres verdades. Primero, que Dios nos ama infinitamente y porque nos ama, nos perdona. Y como Él nos perdona, por medio de ese perdón que Él extiende hacia nosotros, nos justificamos. Y esto es una verdad que nosotros debemos aplicar también hacia los demás, ¿cierto? Dios ama profundamente al ser humano, ¿cierto? A todos nos ama por igual. La palabra dice que Dios no hace acepción de personas. Entonces nosotros esta verdad la debemos aplicar también hacia los demás. ¿Por qué? Porque es que la falta de perdón se origina hacia nosotros y hacia los que están a nuestro alrededor. Y muchas veces hacia
hacia nuestra familia, hacia nuestro círculo familiar. Entonces, importante en el tema del perdón, mantener siempre esto claro. Cuando vengan pensamientos a nuestra mente de derrota, de rechazo hacia nosotros o hacia las personas con las que de pronto tenemos una herida, empezar a aplicar esta verdad. Dios restaura el alma herida. Eso es algo que hoy nos debe también quedar muy, pero muy claro. La cita bíblica de Eclesiastés 3:15 dice: aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. ¿Cierto? En Salmos la palabra del Señor dice que Dios está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. ¿Cierto? Entonces, tener muy claro que Dios restaura el alma herida. Ese es un principio que debemos entender hoy como primera clase de este proceso de sanidad interior. Dios restaura el alma herida. No importa qué tan grande sea la herida, ¿cierto? Debemos entregarla al Señor y Él será quien restaure todo ese dolor, que lo convierta en gozo, que transforme nuestro corazón, que transforme todo aquello que muchas veces se convierte o gira en un resentimiento o en un sentimiento de rechazo hacia esa persona que de pronto nos causó daño o nos abandonó. El primer paso hacia la sanidad interior es confiar en la obra redentora de Cristo. Ese es el primer paso. Entonces, por favor, apúntenlo. El primer paso hacia la sanidad interior es confiar en la obra redentora de Cristo. Él es el que va a obrar en nosotros sanidad. Él es el que va a cambiar todo este dolor que nosotras quizás todavía estemos experimentando, lo va a transformar en amor y en gozo. ¿Qué necesitamos? Vamos a necesitar como primera medida fe. Vamos a necesitar amor y vamos a necesitar determinación. Fe, ustedes saben lo que significa, ¿cierto? Entonces ya dijimos que el primer paso es confiar en la obra redentora de Cristo. Entonces necesitamos activar y fortalecer esa fe. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la lectura de la palabra, escuchando los mensajes a través de las prédicas. En el canal de Diseño de Vida tenemos muy buenas prédicas, las cuales podemos acceder y escuchar una y otra vez, porque cada vez que la escuchamos nosotros aprendemos cosas nuevas. Vamos a necesitar amor. Esto es un ingrediente necesario, primordial en la sanidad interior. Y vamos a necesitar determinación, lo que veíamos, ¿cierto? En el proceso de la salud, de la enfermedad física. Si nosotros no tenemos compromiso con nosotras mismas, si no tenemos un compromiso, una determinación, pues nos vamos a estancar, no vamos a avanzar, no vamos a llegar a ese punto final en el cual vamos a poder decir: gloria a Dios, estaba atada con esto, hoy ya no. Experimentaba un dolor, experimentaba un resentimiento, hoy ya no. Entonces, eso es lo que necesitamos empezar a desarrollar durante esta semana. Y entonces, vamos a dejarle una tarea. Ahorita vamos a dar un espacio corto para preguntas, si alguna tienen. Pero primero que todo, por favor, apunten la tarea que les voy a dejar para la próxima clase. Van a escoger, por favor, un cuaderno, cualquiera, una agenda, cualquier cuaderno. Si desean, lo pueden decorar bien bonito, a su gusto, y lo van a marcar, lo van a llamar el diario o mi diario de la verdad, como ustedes deseen. El diario o mi diario de la verdad. ¿Sí?
¿Qué tarea les va a quedar para esta semana? Aparte de escoger su cuaderno, de marcarlo bien lindo y empezar es un cuaderno limpio, ¿no? No vayan a coger un cuaderno que tenga rayones o que tenga escritura de otro tipo. Un cuaderno limpio. Durante esta semana, en el horario más apropiado, es decir, cuando tengan un espacio donde ustedes se puedan, primeramente, tener un tiempo de oración, de pedirle al Espíritu Santo que les guíe, ¿cierto? Entonces, un lugar, pueden escoger también un lugar donde sea cómodo para ustedes. ¿Para qué? Para que empiecen a aplicar este primer paso hacia la sanidad interior, que es, vamos a necesitar, acuérdense, los ingredientes son fe, amor y determinación, ¿cierto? Entonces, según sus actividades, lo pueden hacer por espacios cortos a lo largo de esta semana, o lo pueden hacer el sábado, el domingo, no sé. Ustedes deciden en qué momento van a empezar este proceso. Y le van a pedir al Espíritu Santo, primero que todo, que alumbre todos los rincones de su mente. Todos. Entonces, ustedes saben que la mente está conformada por el consciente, subconsciente e inconsciente. Entonces, que el Espíritu Santo alumbre cada rincón de su mente y que traiga a tu memoria esas áreas donde usted necesita restauración, donde necesita sanidad, ¿cierto? Entonces, pueden ser sus emociones, la voluntad, ¿cierto? La sexualidad, salud física, el corazón, porque de pronto tiene una condición de rechazo o de falta de perdón. Entonces, el Espíritu Santo es quien le va a guiar en qué área usted necesita iniciar este proceso de sanidad interior. Pídele también que te ayude a encontrar una forma sana de liberar tus emociones, ¿sí? De resolver los conflictos que tengas allí guardados en tu corazón. Entonces, primero, que traiga a la mente, que traiga al consciente todo aquello que esté guardado. Y segundo, que te dé la forma, ¿sí? De empezar a liberar estas áreas, estas emociones. Y bueno, ya para la siguiente clase, entonces nos queda el siguiente paso, ¿cierto? Que ya sería encontrar esa forma, cómo vamos nosotros a desarrollar todo este proceso de sanidad, cuáles son esos pasos que necesitamos dar para poder llegar a ese punto de sanidad y restauración interior. Entonces, bueno, vamos a dar un espacio para preguntas, para comentarios, para sugerencias también. Quiero de pronto saber qué les pareció esta primer clase, qué inquietudes tienen. Estamos aquí para escucharles y para poderles, pues, orientar de pronto en las dudas que tengan al respecto de lo que hoy hemos visto. Buenas noches, pues yo quiero agradecerle por ese espacio que ustedes nos están brindando a nosotros. La verdad me siento con mucha expectativa de cómo va a evolucionar mi proceso personal con respecto a todos estos tips que ustedes nos están dando. De antemano agradecerles y nada, esperar pues que pueda brindar como, no sé, una claridad a mi vida y pueda surgir el efecto esperado. Muchísimas gracias. Buenas noches. De verdad que me siento muy bendecida con este taller. Es súper importante. Las mujeres necesitamos siempre esos refuerzos. Y muy bien, mi hermanita Elvia, por esa explicación tan buena, tan bonita que nos ha hecho. Y me han dejado ensalzada porque digo, con el favor de Dios no me pierdo la segunda clase.
iniciar entonces la tarea con el favor de Dios y muy bien todo. Gracias a Dios por tenernos en este espacio y gracias a nuestros pastores y gracias a mi hermanita Elvia y a mi hermanita Shirley. Ay, qué lindo aquella vez que estábamos estudiando, pero ya creo que voy a retomar nuevamente. Buenas noches para todas, bendiciones. Sí, es que bueno, intervengo ahí. Estudiamos con la hermanita Hilda, empezamos juntas este hermoso trayecto en el seminario bíblico. Y bueno, yo me la adelanté un poquito, pero yo sé que vas a terminar, mi hermanita Hilda, porque es una experiencia muy bonita y las herramientas que nos quedan para hacer todas estas actividades, ser mucho más útiles en la iglesia, poder aplicar lo que recibimos. Entonces, es una gran bendición. Así es, gracias mi hermanita Elvia, así es, con el favor de Dios, vamos a terminar. Nunca le gusta opinar. Creo que Lorena tiene una... ¿Quieres aportar algo? Y luego Sandra, creo que también abrió ahí. Buenas noches, bueno, mi nombre es Lorena Bedoya, yo hace poco pertenezco a la Iglesia de Diseños de Vida, soy de la ciudad de Cali, y pues la verdad muchas gracias, me siento muy respaldada y bendecida por Dios por haber encontrado esta comunidad tan bonita. Siento que Dios me trajo al lugar donde le había pedido y pues gracias por esta gran semilla que está sembrando Elvia para nosotras pues las mujeres y pues con la ayuda de Dios yo creo que esto va a ser de gran ayuda para edificar nuestras emociones, nuestros corazones y poder también aportar a nuestras familias. Y bendiciones para todas. Listo, entonces, pues, no sé, de mi parte hemos finalizado este tiempo. Pastora, pues, pedirle nuevamente que nos despida en oración. Muchas gracias por el acompañamiento a todas. Muchísimas gracias por la disposición que tienen para este taller. Espero que podamos avanzar, que no se queden. De verdad que es un tema muy importante para nosotras y estoy muy segura que les va a ayudar en mucho y van a poder identificar cositas que de pronto uno muchas veces como que no tiene en cuenta. Entonces, les invito a que pues avancemos, ¿no? Que continuemos, que no se desanimen. Y bueno, ya en cada clase vamos a ir avanzando. Esto fue una introducción, fue como unos aspectos claves a tener en cuenta, pero ya vamos a ir avanzando cómo nosotros podemos ir desarrollando por cuenta propia todo este tema de sanidad interior y que en un futuro muy cercano nosotros podamos también extender hacia nuestros hijos, hacia nuestra familia. Entonces, es una, ¿cómo le digo? Es una, bueno, es algo que va a dejar, no lo vamos a poder avanzar todos, no vamos a poder, digamos, desmenuzar mucho la información, pero les van a quedar unos conceptos bíblicos que ustedes van a poder aplicar. Y por supuesto, de acuerdo a lo que se habló con mis pastores, esto es algo que no va a quedar aquí, es algo que la idea de mis pastores es poderlo aplicar de manera recurrente en la iglesia, que podamos avanzar. Entonces, esta es la parte inicial importante que ustedes en esta primera etapa puedan participar y tener estas bases para lo que se viene, quizás para el año entrante. Entonces, un abrazo a todas, que el Señor les continúe bendiciendo y bueno, avancemos en el Señor porque estamos Amén. en tiempos importantes para poder aplicar todos estos conocimientos. Mi pastora, Amén. por favor, Bueno, nos despide en oración. Pastora, sí, vamos a orar. yo también, pastora, quiero también dar unas palabras.
Sí, claro, Erika. Bueno, primero pues agradecerle a la pastora Elsie y pues a Elvia, a su compañera. De verdad, este espacio, Elvia, estuviste genial. De verdad, el tema es un tema bastante interesante para muchas de las mujeres. Yo miraba y cuando hacíamos la convocatoria sentía como esa necesidad que hay tan grande en las mujeres de sanar, ¿no? Todas las que estamos aquí, estamos porque necesitamos sanar algo. Y de verdad, cuando yo les hablaba que vamos a cerrar con broche de oro, todas como que, ay, qué rico, qué emoción. De verdad, apuntaste el blanco del día y sé que ninguna nos vamos a quedar en estas 6 sesiones, todas vamos a empezar y todas vamos a terminar, porque sé que de aquí van a salir grandes cosas. Bueno, también de decirle a todas las mujeres que estamos conectadas que cualquier duda, cualquier sugerencia, estamos abiertas, el equipo pastoral a recibirlos, Elvia también está abierta a recibirlos por este mismo medio, por el chat de la iglesia. Ustedes saben que estamos ahí 24/7 para lo que ustedes necesitan. Invitarlas a que se unan al grupo, las que no están unidas al grupo de la iglesia, para que reciban toda la información, también unirse, pueden pedirlo por el interno, con mucho gusto les enviamos el link. Y bueno, que sigamos activas también apoyando las conexiones de YouTube y los servicios de los domingos. Entonces ahí aprovecho para darles unos adelantos de todo lo que se viene para terminar con broche de oro estas reuniones. Gracias, Chatica. Sí, a todas muchas felicitaciones por su paciencia por ese tiempo. A Elvia y a su compañera, muchísimas gracias por el día de hoy. Y bueno, vamos a orar para hacer despedidas. Las esperamos, Dios mediante, de hoy en 8 días puntuales a las 7:30. Amén. Padre, en este momento te queremos dar muchas gracias, Señor. Es una bendición poder saber que tu presencia lo llena todo en nuestras vidas. Y hoy queremos agradecerte por este hermoso tiempo que nos has regalado a cada una de las mujeres, Señor. Permite que nada nos pueda robar, Señor, el poder disfrutar de este tiempo, Señor. Aparéjanos, oh Dios, los recursos, el tiempo que vamos a invertir, Señor, para nosotras mismas. Señor, aparéjanos todo lo que hay, Señor, en nosotras, ocupaciones, trabajo, incluso familias, Señor, para que podamos dejar todo organizado y poder disfrutar de este rico tiempo, Señor. Te bendecimos en esta hora y te agradecemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te bendecimos, Señor. Amén. Bueno, un abrazo para todas. Dios les bendiga y nos vemos Dios mediante en 8 días a las 7:30. Chao. Bendiciones para todas, una feliz noche. Gracias. Bendiciones. Descansen. Chao, chao. Chao.